Vamos a continuar con nuestra serie Viviendo en el Poder del Espíritu, y vamos a poner mucha atención. Hoy lo dedicamos para hacer una intercesión, orar juntos en comunidad y también para estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, muy bien, ya están ahí. Nueva traducción viviente, Hechos capítulo 6. Y la nueva traducción viviente, voy a leer del versículo 1 al 6 y luego terminamos al final ya con el versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Hermanos, estamos resolviendo lo de ya instalaron todo. Esperamos que el sábado esté lo mejor del clima. Ok, pero no se desesperen como yo. Ay, sí, no se crean. Bueno, ok. Muy bien, ¿ya estamos? Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Ok, ¿me regalan agua, por favor? Muchas gracias a Brenda, que me regaló un tecito. Es que el domingo me dieron un tecito delicioso y me trajo una cajita y le voy a compartir el domingo. Bueno, el sábado a Dana y el domingo a Samuel te va a compartir. Esperemos que esté bien, que esté fresco, porque si no, imagínate. Ok, muy bien. ¿Cuántos recuerdan el estudio del viernes pasado? Haga memoria. A ver, de un personaje muy sabio, un líder, jefe, sacerdote de los saduceos. Empieza, no es el que anuncian en Vox Azteca, ¿verdad? De gama, gama, gamita. No, Gamaliel. Ok. Se me hace que a mí nada más me gusta el Vox, ¿verdad? Ok, pero bueno, vimos acerca de la segunda oposición y el tercer discurso, sermón o mensaje de Pedro. ¿Lo recuerdan bien? Voy a leer el versículo 41 del capítulo 5, nada más para conectarnos, y versículo 42. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido de Dios. Ok, vamos a leer de nuevo el versículo 1 del capítulo 6 para entrar directamente, porque hoy hay muchas cosas que hacer. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Ok, debemos recordar que la iglesia había crecido de tal manera que el doctor Lucas, el autor de Hechos, ya le fue imposible cuantificar el número de los creyentes. Ya en los versículos, recuerdan el capítulo 2:1, que se convirtieron aproximadamente 3,000, y luego después el Señor agregaba a la iglesia todos los que iban a ser salvos, y luego muchos creyeron el mensaje, y luego habla de mujeres, de hombres, y luego llega a ser casi 5,000 personas de creyentes, sin contar ¿qué? Mujeres ni hijos. Imagínense, los judíos no tenían así como ¿te acuerdas que antes se promocionaba mucho por medio de la televisión el que nomás tuvieras un hijo, algo así? Sí, recuerdan. No, pues que se me hace que la mayoría no había nacido.
Ajá, y que la pastilla, y que la inyección, y que la perlutal, y bueno, como que había así. No, pues los judíos son buenos para tener hijos. Entonces imagínate, 5,000 sin contar mujeres y hijos. ¿Cuántos eran de creyentes? Bueno, entonces había crecido muchísimo. El versículo 14 dice que todavía más multitudes de hombres y mujeres creían en el Señor, se agregaban a la iglesia. Era una cantidad exagerada. Muy bien. Entonces, cuando leemos este versículo, el versículo 1 del capítulo 6, nos damos cuenta que el crecimiento de los creyentes fue exponencial. O sea, ya era impresionante en la medida que el evangelio, el mensaje de vida, era predicado por el poder del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Ahora, se calcula que para ese tiempo, escúchame bien, debe haber habido más de 20,000 creyentes. ¿Cómo la ve? Híjole, impresionante. ¿Te imaginas? ¿Quién se imagina esa cantidad? Ahora, quiero mencionar lo siguiente. En Hechos 6, ponga atención, la iglesia va a enfrentar su primera crisis, pero no es una crisis teológica, sino es una crisis organizacional. Qué impresionante, ¿verdad? No había medios masivos de comunicación, mucho menos había redes sociales, había una inexperiencia. Se trataba de un problema de logística para poder dirigir a 20,000 creyentes. Imagínate, es impresionante, ¿verdad? Así que se requería de una buena organización para atender a la iglesia en la medida que se iban presentando. ¡Wow! Ahora, déjame decirte algo que es importante hacer notar aquí. Satanás intentó parar a la iglesia por medio de amenazas y azotes. Y no vuelvan a enseñar en el nombre del Señor, ¿verdad? Los azotaron, les prohibieron hablar, pero no hicieron caso. Y lo único que logró el enemigo fue que la iglesia creciera aún más. Y luego después el enemigo, el diablo, ataca a la iglesia por medio de un pecado interno. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Viene un gran temor, pero sin embargo la iglesia crece aún más. Híjole, segundo ataque frustrado del enemigo. Tercer ataque, ya sé, la división. Hay que tener mucho cuidado con la división, ¿eh? Entonces, la iglesia, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Ok, ahora, a medida que la iglesia crece, las necesidades crecen junto con ella. Las ovejas son como los hijos. Cuando estos llegan, y más cuando vienen por docena, imagínense cómo la situación cambia para los padres. O sea, ya se requiere mucho mayor atención y cuidado. Llora uno y lloran todos. O sea, lo que uno quiere, lo quieren todos. Y todos se pelean. Y como que no pasa nada. ¿Y qué pasa con los padres? Sobre todo con la mamá. Dice, ya no los aguanto. O sea, prefiero irme a trabajar que se quede el esposo. Y lo más, cuando son bien tremendos, ¿verdad? Aquí hay varios. Pero, tú imagínate, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Bueno, leemos que en la medida que creció la iglesia, rápidamente hubo descontento. Híjole, qué impresionante. Ahora, déjame decirte, alguna persona descontenta, pues es una persona disgustada, es una persona insatisfecha, es una persona inconforme, de alguna manera es insaciable, es una persona resentida. Y es importante saber que cuando llegue el descontento,
debes estar preparado para saber cómo manejarlo. Porque el descontento, si no se trata oportuna y adecuadamente, la persona que se encuentra inconforme con algo o con alguien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a sembrar cizaña, discordia, va a empezar a murmurar. Y entonces esta inconformidad, este descontento se convierte en un cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado de que debemos tratar de manera apropiada aquellas cosas que no nos parecen, que estamos en desacuerdo y que consideramos injustas. ¿Ok? O sea, no estamos hablando de simples caprichos, de algo que no está bien. Pero no te lo quedes. Ve con la persona indicada para resolverlo, con aquella persona que tiene la autoridad para ayudarte. No vayas con quien no te va a resolver el problema. ¿Queda claro? Porque de repente, oye, sí, ¿te parece a ti esto? No, fíjate que no, pero él no te va a resolver nada. Entonces ve con la persona indicada. En este caso, pues en mi lugar como pastor soy el principal responsable, pero hay líderes en diferentes áreas que te pueden ayudar. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo debemos atenderlo. Porque ¿qué pasa si no lo atiendes correctamente? El descontento, bueno, aquí lo que va a pasar con la persona es que va a dar el lugar a la separación. Y esto literalmente en esta palabra significa desromance. ¡Wow! Imagínate lo que significa este descontento, desromance. El romance, el amor, el afecto que tú tienes se empieza a partir. Entonces tú te separas. Es peligroso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuál fue la causa del descontento. Dice el versículo 1 que los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Ok, ambos grupos son dos grupos. Fíjense cómo ya empieza la división, ¿eh? Hay dos grupos. Me ha tocado. Entonces aquí ambos grupos son judíos, pero unos son nativos, ¿ok? Son de Palestina, hablan arameo, hablan hebreo. Y los otros, debido al exilio que sufrieron en el pasado, vivían en otras ciudades. Entonces hablaban griego y no hablaban arameo ni hebreo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los judíos nativos los despreciaban, se sentían más importantes que ellos y los miraban por debajo del hombro. ¿Cómo la ven? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces literalmente leemos que las viudas de estos eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Ok, cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de un trato desfavorable, desigual, a través del desprecio, un trato inferior que se le da a una persona o a un grupo en diferentes aspectos. O sea, puede haber que sea por medio de la raza, de la condición social o económica, de la edad, del género sexual, de ideas políticas, de cuestión de religión o alguna postura, en este caso entre la iglesia o algo que esté causando una diferencia. Entonces estos judíos nativos creyentes empiezan a mostrar esta discriminación. Ahora, nos damos cuenta que podemos observar que la discriminación también se da dentro de la iglesia. Amén. ¿Cómo la ve? Este punto de fricción o desacuerdo sacó a la luz lo que había en los corazones de los creyentes. Ok, parece como si esa unidad de corazón y en espíritu que la iglesia gozaba, como Hechos 4:32 lo dice, y que compartimos, se estuviera esfumando y a su vez se estuviera mostrando cuán egoístas somos. Qué feo, ¿verdad? Se vive cuando en la iglesia, nace la iglesia y todos nos amamos, todo, bien bonito. ¿Cuántas iglesias no nacen así, bien bonito?
Nosotros cuando empezamos siempre hemos ofrecido cafecito, un pan, un refrigerio. Pero cuando empezamos en un jardín bajo una sombrillita, éramos la familia nada más. No, hombre, no era café y pan, eran casi un buffet de desayuno. Ahí todo el mundo llegaba con las ollas y no, era un tiempo precioso el que vivíamos, hermoso. La iglesia empieza a crecer y no van a faltar los inconformes, pero en este caso había una razón justa. Pero entonces esa unidad, por una persona que empiece, híjole, puede ser demasiado tóxica, Entonces va a decir, ya no hay amor. ¿No te ha pasado? No sé, se siente algo raro. No, cuidado. Entonces, ¿tú crees que se puede dar ciertos tipos de discriminaciones en la iglesia y particularmente en esta? Tú pudieras decir, yo sí creo, pudieras ser dar ejemplos. No, es que no tenemos tiempo para decir de todas las maneras en que podemos ser discriminatorios. Acuérdate, un trato desigual, preferencias, varias cosas. Se los dejo de tarea. ¿Ok? Entonces, pero debemos tener presente que la iglesia estaba conformada y está conformada por pecadores en proceso de santificación. Yo sé que mi esposa es pecadora, yo sé que Itzel y Edgar son pecadores, yo sé que soy pecadores. Pablo decía, yo sé que soy de los peores, el peor de todos los pecadores. Cuando consideramos esto, que es una iglesia conformada por pecadores redimidos, salvados por Jesús, por su obra en la cruz, pero que estamos en un proceso de santificación, de purificación, cuando consideramos esto, vamos a evitar caer en profundas decepciones y desilusiones cuando por medio del trato empieces a conocer a las personas realmente como son. Yo le decía a una hermana de la fe, oye, tal hermanita es bien bonita. ¿Sí? ¿Se le hace? Pues sí, o sea, se me hace muy bonita persona. ¿Enojada? Cuidado. Así me dijo, cuidado. Hasta movió la cara, cuidado. Así, abriendo. Y sí, nadie conoce, como dice Vero, nadie vive con el pastor. ¿Ok? O cuando te fallen. Bueno, debes pensar tú que tú también les vas a fallar. Y si no consideramos que son pecadores como nosotros, entonces vamos a sufrir de más, innecesariamente. Ahora, recordemos que muchísimos de los creyentes en la iglesia en Jerusalén eran recién nacidos, pequeños en la fe. Y luego, además de eso, estaba la iglesia conformada por gente de toda clase social, diferencias culturales, de costumbres. Imagínate. No, qué impresionante. Ahora, te quiero decir algo. ¿Tú crees que es difícil dirigir una iglesia? ¿Por qué? No es difícil. No, hombre, te rejuveneces. Le voy a enseñar unas fotos que llegué ahí con abundante pelo, así como de Gabriel, de Freddy, de los que le sale pelo con ganas, ¿verdad? Así bien negro, azulado. Y véame, menos pelo y más canoso. Pero está fácil. Es muy difícil dirigir una iglesia. Como pastor quisieras que todos los miembros fueran apasionados por Jesús, consagrados, serviciales, obedientes, sumisos, leales, amorosos, perfectos. Pero no es así. No hay una iglesia perfecta en el mundo. Y si la hubiese, que no la hay, por favor no vayamos para no echarla a perder, hermanos, para no contaminarla.
La iglesia perfecta nada más va a estar en el cielo, cuando el pecado ya no sea más en la vida de los creyentes que la conformemos. Así que estemos conscientes, ¿verdad?, de esto. Ahora, en la iglesia nunca va a faltar quienes, hermanos, y con ellos vamos a vivir. ¿Usted cree que en el arca todos los animales iban bien felices? Modesto, la jirafa que murió, ¿verdad?, que en paz descanse. Yo me imagino un animal que casi no tenía cuello, viéndola así como, ay, qué horrible, ¿no? O mira cómo come, o qué huele, qué feo huele. O imagínate, pues entre los creyentes. Y sabemos que aquí, pues en la iglesia nunca va a faltar el apático, el quejoso, el chismoso, ¿verdad?, el espectador, el envidioso, el inconstante, el inconforme, el que nada le parece, el que todo ve mal. Hasta el mago, ¿verdad?, el que de repente aparece y desaparece sin darnos cuenta. Entonces, bueno, imagínate, ya había un descontento por esta cuestión. Entonces a algunas vidas les daban poco, o les daban menos, o ya ni les alcanzaba para darles. Y entonces, pues sí hubo un resentimiento. Una persona descontenta es una persona con resentimiento, con inconformidad. Pero aquí estamos hablando de algo justo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más seguro, que por eso digo que no era un problema teológico, era un problema de organización. ¿Y qué significa esto? Que había una deficiente planeación, y además que había algunos abusoncitos, ¿verdad? O sea, ahí van y pues no sé si mentían o agarraban de más, y ahí van, y pues lo que se llevaban pues ya desacompletaban a otros. Entonces, deficiencia en la planeación, pero también abuso de otros. Ahora, ¿dónde detonó todo esto? Bueno, que las quejas llegaron a los oídos de los apóstoles, y estos se reúnen para deliberar sobre este asunto y tomar una mejor solución. Entonces, una vez que llegan a un acuerdo, llamaron a una junta extraordinaria a toda la iglesia. Versículo 2. ¿Ok? De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Pues ¿dónde más? ¿Verdad? Y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. ¿Te imaginas la cantidad de creyentes que asistieron? Mínimo, ¿cuántos? Por ejemplo, los que estamos aquí no somos toda la iglesia. El domingo vienen más. Bueno, ¿cuántos irían a esa junta? A lo mejor 5,000, un cuarto de lo que eran. A lo mejor nada más asistieron las que tenían suegras viudas o mamás viudas, o ¿verdad?, todos los que tenían viudas, hasta las viudas negras. Ay, no sé qué. Pues no sé. Y Pedro, como el vocero oficial de los apóstoles, toma la palabra y les dice: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. ¿Qué nos dicen las palabras de Pedro aquí? Bueno, que probablemente, seguramente, sin duda alguna, que eran ellos los que se estaban encargando en la distribución de los alimentos. Pero era tanto el trabajo que los apóstoles llevaban a cabo que ya los había rebasado. No se la acababan. Híjole. ¿Recuerdas cuando leímos en Hechos 4:34 y 35 que lo que vendían de las casas, de terrenos, de propiedades, lo llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos se encargaran de distribuir según la necesidad? O sea, no solamente económicamente, sino ahora hasta en cuestión de comestibles. Qué impresionante, sin dejar de orar, enseñar y predicar. ¿Cómo le hacían? Yo un tiempo, varios años, estuve trabajando desde tempranito hasta en la tarde, sin descansar, todos los días, excepción del domingo, y pues dirigiendo la iglesia.
Y ahí no era que lo agarraba en mi oficina para preparar un sermón, estudio, nada. Y yo digo, ¿cómo le hacía? Pero después se dio cuenta, vos, ¿cómo le hacías? Aunque sea una iglesia pequeña, porque si uno solo no se aguanta, imagínate, una iglesia es algo difícil, ¿ok? Entonces, ahora ellos, bueno, permítame, ellos están con un trabajo inmenso. Ahora, ¿se recuerdan que recién o tiempito atrás les habían dado una sotiza? Ok. Y ahora se encuentran desarrollando la tarea de la distribución de alimentos como el tiempo y la oportunidad les permitía. Entonces, ¿cuál era el riesgo que los apóstoles estaban corriendo si seguían así? Híjole, bueno, descuidar su deber primordial. No dedicarle el tiempo suficiente y prioritario a su comunión personal con Dios, que es a través de la oración y el estudio diligente de las Sagradas Escrituras, que es donde ellos deberían estar enfocados. ¿Ok? Ellos deberían estar ocupados en la presencia de Dios. Ahí es donde ellos deberían invertir y ocupar su tiempo. Ajá. Eso es lo que dice Pedro. Nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir los alimentos. ¿Ok? Ellos le están haciendo saber a la iglesia acerca de su deber primordial, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Su llamado es dirigir la distribución del alimento espiritual y no la distribución del alimento físico. ¿Se da cuenta? Ellos saben bien que no deben invertir su trabajo. Y que no se malentienda, ellos están para alimentar el alma y no el vientre. Era importante, muy importante. ¿Ok? Entonces yo como pastor no debo comprometer mi tiempo de estudiar y preparar la enseñanza para poder alimentar y nutrir a la iglesia. ¿Sí queda claro? Por dedicarme a otras tareas o actividades, por importantes y necesarias que sean, pero para mí están por debajo de mi deber y responsabilidad. Y por eso le doy tantas gracias a Dios por mi esposa Verónica y por todos los que sirven aquí en la iglesia, que están metidos desde la administración en hacer muchas cosas, por ejemplo el evento del día de mañana, y han protegido mi vida de manera que no me meto en cosas. ¿Por qué? Porque estaría poniendo en riesgo eso. Este es mi deber principal, porque para aquellas otras actividades va a haber personas adecuadas para hacerlas. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora, algo importante que debemos considerar aquí es lo siguiente. Escúchame bien y me lo voy a decir a mí. No es sano, no es sabio, no es justo ni correcto que el pastor se encargue de todo. Por los aires les decía a Samuel, Adrián y a Dania, porque preguntaron quién iba a llevar la enseñanza. Dije, híjole, pues ahorita he andado, porque yo no tenía estimado estar 4 días desde la mañana hasta muy tarde aquí. Pero no había una persona para estar, porque teníamos que también de dinero, de compras, de esto y lo otro, cosas que a lo mejor otra persona, si no estaba previamente capacitado, lo iba a hacer. Así que esto fue una decisión que se toma así. Y lógico, esto se sale de mi agenda y andaba con una presión para el día de hoy. Entonces, repito, no es sano, no es sabio, no es justo, no es correcto que el pastor se encargue de todo. Es insano que el pastor, escúchame bien, abra y cierre la iglesia, inicie el servicio, dirija la alabanza, lleve los anuncios, predique, ministre, ore, despida a la gente, se quede hasta tarde dando consejos y que limpie, surta las necesidades de la iglesia, visite a los enfermos, visite a los hermanos, haga 1000 cosas y
no enseña a la iglesia a participar. ¿Se da cuenta? Ahora, no me malinterpreten, para mí es algo maravilloso, me encanta, amo hacerlo. De hecho, quiero ser un ejemplo digno de ser imitado. A mí no piense que yo estoy preocupado, ay, me van a dar con la escoba. A mí me encanta. Por meses Vero y yo venimos a no meses, 3 años, los 5 años a hacer la limpieza solitos. Era un proceso que Dios estaba llevando a cabo. Ahora son ustedes unas hormiguitas, hay un calendario. Pero no piense que yo nada más, como dijo un pastor acerca de los G12, ¿va? Me dice, bueno, es un paréntesis de esa onda rara, ¿va? Me dice y hasta yo no sé si se había aventado unos tacos de barbacoa que se le atoró un hueso o algo, porque no se podía sacar. Yo no sé si una muela picada se le atoró algo. Estaba, y luego dice, no, yo tengo mis 12, yo ya no hago nada en la iglesia, ellos hacen todo. Ay, caray. No, la Biblia dice que mi padre trabaja y yo trabajo. Ajá. Entonces, imagínate, si yo quiero hacerle al todólogo, ¿qué, cuándo y cuánto tiempo le voy a dedicar a mi esposa y a mis hijas? Si me lleno de activismo y descuido mi relación personal con Dios, los principales afectados va a ser mi familia y la iglesia. Y además de esto, el riesgo que yo correría sería sufrir un colapso. Un infarto, un derrame cerebral, que el estrés se vaya así, terrible. Entonces, pudiendo durarle más tiempo sano a la iglesia, pues voy a quitar días, meses, horas o años a la iglesia, porque voy a vivir menos tiempo. Amén. Y como por consiguiente no voy a dar el fruto que el Padre espera de mí. Entonces los apóstoles no deben ocupar el tiempo en estar distribuyendo alimento, sino enseñar la palabra de Dios. Así que yo como pastor soy el principal responsable de alimentar a la iglesia con una sana enseñanza a las ovejas que Dios ha puesto bajo mi cuidado, y por ningún motivo yo puedo descuidar mi responsabilidad y sacarme de la manga improvisaciones dentro del servicio, ¿verdad? Y decir, como dijo una persona, al cabo la iglesia es bien ignorante, ahí le leo un pasajito ahí les digo algo. Mira qué irresponsabilidad. No va a llegar, hermanos. Siento que el Espíritu Santo quiere que cantemos, hermanos, toda la noche sin parar. No quiere que predique, no quiere que haya palabra, para encubrir mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que cambia y transforma la vida en la persona que la aplica. Amén. Por lo tanto, yo no puedo ser descuidado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución que tomaron los apóstoles? Vámonos rápido. Versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Ok, mira nomás. Wow, qué impresionante, Por supuesto que el apóstol Pedro no le está pidiendo esos requisitos a persona para él volverse un desobligado. Si eso lo está pidiendo a estos hombres, ¿qué demandas tiene él y los apóstoles? Entonces Pedro está diciendo, debido o por lo tanto a esto que les hemos expuesto, escojan a 7 hombres para esta tarea. Ahora, la iglesia era quien debía buscar y escoger a 7 hermanos de entre ellos que tuvieran este perfil o estas cualidades o características que los apóstoles estaban pidiendo. ¿Ok? Ahora, el 7 aquí no es la regla. No, hermanos, aunque eso en la historia se dio, no, 7. Hermanos, 7 diáconos, 8 no, por favor, no. 7. No es la regla. Ahí se da. Entonces, algo muy interesante aquí son las 3 características o cualidades que estos 7 hombres
debían poseer. Ok, rápido. La primera, que fueran muy respetados. Guay. Que estuvieran llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Muy bien. La primera, o sea, muy respetados, dignos de honor. Esto nos habla de su testimonio y de su carácter. Una persona digna de respeto es aquella que por su temor a Dios ha construido un testimonio firme. ¿Ok? Es una persona ejemplar para todos los creyentes por su integridad, justicia, verdad y santidad. Es una persona en la que su carácter ya ha sido probado. En otras palabras, ha pasado la prueba de la integridad, la prueba de la santidad, la prueba de la verdad, la prueba de la justicia. Es una persona madura. Entonces la iglesia dice: busquen, o sea, una persona de un testimonio intachable, muy respetados. Ahora dijeras: no, hombre, todos eran así. No, pues está difícil escoger a 7 entre 20,000, brother. Pues ¿cómo? Si todos tienen esas cualidades. No, es que no todos las tienen. Escasean. Número 2, que estuvieran llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, llenos de Dios. O en otras palabras, vacíos de ellos mismos, pero llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, andaban en el Espíritu Santo. Esto habla de su vida espiritual. Eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí queda? Entonces habla de esto. El número 3, que estuvieran llenos de sabiduría. En otras palabras, que fueran competentes en la administración. Imagínate que tuvieran esa capacidad de logística, de organización, de planeación, y aparte capaces para resolver situaciones conflictivas. Ahora déjame decirte algo. Estos eran los requisitos para solo servir las mesas. O sea, para meserear. A ver, ¿cuál es mi función? Pues nomás entregar alimentos. Tú organiza que haya justicia, que no se queden las viudas sin recibirlo, ¿verdad? Y va, le llevas sus paquetitos. Tú organiza a la gente y todo lo demás. Nomás que pues hay 3 requisitos. Esos. Imagínate si anda en la carne o es medio simpatizante y que te diga: no, para servir las mesas no eres capaz. ¿Cómo la ven? Como quisiéramos diáconos. Bueno, todavía no, aquí no entra lo de diácono. Se entra porque eso ya se dice. Nada más para eso ellos necesitaban ese requisito. Y a ellos se les va a dar esa responsabilidad. Solamente esta clase de creyentes serían los calificados para llevar esa tarea. Así que no pensemos que eran simples mozos o entregadores de legumbres y comestibles, ¿ok? Sino personas muy capaces para organizar. Entonces, versículo 4 dice: entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios. Podemos fallar en tareas secundarias, pero en esta nos es prohibido quedar a deber. ¿Por qué? Como le digo, si yo descuido esto, la iglesia se viene a pique. Ok. Ahora, esto debe ser para todos ustedes extremadamente importante. Porque ¿qué clase de pastor quieres que pastoree tu alma? ¿Uno que te divierta o uno que te alimente? Entonces esto debe ser importante para ti. Debes saber que mi responsabilidad, y por eso la Escritura, ¿cómo quisiera yo ser recordado en mi vida? Mira lo que dice Hebreos 13:7. Acuérdense de los líderes, de los pastores que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Yo quiero que sea como me recuerdan. ¿Te acuerdas? No, él nos dio un ejemplo de vida. Él fue un ejemplo de fe. O sea, yo no olvido sus enseñanzas. Y no digas: no, ¿cómo me hizo reír tanto que yo no olvido esta broma? Soy bromista, lo sé.
pero no quiero que me recuerden por las bromas, sino por la enseñanza. Versículo 5, vámonos rápido. A todos les gustó la idea y ya está. Eligen a 7 hombres, ¿ok? Entonces la tarea era buscar, identificar y elegir a 7 varones. Y dicho sea de paso, si estás esperando un hijo o ya lo tienes y quieres ponerle un nombre, pues aquí hay 7 opciones para usar, ¿verdad? Esteban, Felipe, te recomiendo Prócoro, o Nicanor, Timón y Pumba. No, ya no Pumba. El que sí me gusta es Parmenas. A ver, pásale al hermano Parmenas. Y a Nicolás de Antioquía, ¿ok? Este Nicolás de Antioquía, primero del paganismo se convirtió al judaísmo y luego del judaísmo se convirtió al cristianismo, ¿eh? Entonces, bueno, no me voy a poner a hablar de cada uno de ellos, porque en el caso de Esteban y Felipe sí vamos a verlos más adelante en Hechos. De los demás realmente no se menciona más en la Biblia, pero qué interesante. Ahora todos ellos tenían nombres griegos, quiere decir que eran judíos de otro lugar que se convierten al cristianismo. Pero ¿cuál es el testimonio de su fe? Que esto nos habla de cómo Dios alcanza a los gentiles, aunque ellos son judíos, y cómo son los que son escogidos. Ahora, aunque aquí en la escritura no se habla de la palabra diáconos, a través de la iglesia y su historia, pues viene esta palabra, y de hecho viene en el Nuevo Testamento, es neotestamentaria esta palabra de diáconos, y diácono significa ministro o servidor. Ok, nada más para tratar de resumir, la iglesia debe, más bien, el diaconado debe ser una marca distintiva de toda la iglesia, una iglesia servicial, ¿ok? Son servidores, y aquí hay muchos servidores y lo hacen de una manera excelente. A través de la historia se les daban diversas funciones, y fueron cambiando. Te voy a mencionar, pero ellos tenían una responsabilidad dentro de la administración de las finanzas, de la organización de la iglesia. Ellos llevaban la Santa Cena. Estos diáconos, estos servidores, te has dado cuenta que varios son los que participamos. Sobre todo tenemos un equipo de predicadores o de quien enseñamos la palabra de Dios. Y daban los anuncios, daban un discipulado básico para los recién convertidos, asistían al pastor en diferentes tareas, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, visitaban enfermos, ayudaban a los necesitados, llevaban un reporte: pastor, hay esto y esto y esto. Entonces te das cuenta que eran diferentes labores y eran muy serviciales. Espero que todos tengan aquí un corazón de servicio, ¿ok? Ahora, aparte de que debe ser una marca en la iglesia, también era un don especial dado por Dios. Qué bonito, ¿verdad? Mira, escucha lo que dice Romanos 12, 6 y 7. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. No significa que tenemos chance de hacer determinadas cosas muy mal. Bueno, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Ahí está. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿Te das cuenta que también es un don especial que es dado por Dios? Ok. Dice que el que sirve, en 1 Pedro 4:11, el que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios le da. Entonces es un don especial. Y ya vamos a terminar. Versículo 6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Wow. Aquí están estos 7 que reúnen estas cualidades, sin saber lo que les esperaba a ellos, ¿verdad? Sobre todo a Esteban. Fue elegido. Entonces les imponen las manos. La imposición de manos era algo serio, aunque no voy a tratar aquí el punto. Pero en este aspecto significaba comisionar a alguien para una tarea en particular, y con con autoridad. Había una autoridad que les era delegada y que fueran capaces de desarrollar esta tarea que se les encomendaba. Esto tenía que ver con la imposición de manos. Oraron por ellos. Y imagínate
una ocasión vamos mi sobrino y yo a compartir en un centro de mujeres y lo invitan a predicar. Predica, estaba la líder y estaba creo que su sobrino o su nieto. Ahí él tenía un problema como de polio. Y resulta, para hacerte la historia corta, lo invitaron a predicar y resulta que cuando salimos nos alcanza este joven y ahí va, me dice, ay. Y le dice a mi sobrino que si puede orar por él, que si le puede imponer las manos. Entonces yo le dije, a ver, espérame. No, tú no puedes imponer las manos, yo no te conozco, no sé quién eres ni en qué sirves aquí. Así que lo siento mucho. No, está bien. Me adelanto en la historia. Fue acusado de violación de una de las mujercitas de ahí. Y ella cometió fraudes que la metieron a la cárcel, la líder, la encargada. Y a mí me dolió tanto cuando después supe una de esas veces, porque la iglesia le dio cierta cobertura, no esta de donde venimos. Llevaban a las mujeres el domingo al servicio. Y recuerdo que una de las ocasiones, ¡pum!, que se escapa una, sale corriendo. Y había unas escaleras como aquí, pero en la parte exterior. Y sale la muchacha corriendo y yo volteo y salgo a perseguirla. Iba como loca corriendo. Y luego ya nos quedamos entre unos carros y la logró agarrar. Cuando me doy cuenta todo lo que pasaba en ese lugar, digo, ¿cómo pude no escucharla? Te das cuenta la ignorancia, la falta de madurez, de discernimiento espiritual. De haberle dicho, ¿por qué estás corriendo? ¿Por qué escapas? ¿Por qué quieres huir? ¿Qué te pasa? Dar el crédito. Entonces quise mencionar esto, quizá no tenga ningún sentido aquí, pero sí es lo serio, la imposición de las manos. Y termina el texto diciendo, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. ¿Qué es lo que se extendió? El evangelio, la palabra de Dios. Eso fue lo que se extendió. ¿Y qué hace la palabra cuando es extendida? Pues alcanza más creyentes. Y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y esta palabra tiene que ver con discípulos. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Vea el poder de la palabra de Dios. Ok, hermanos. Ay, quisiera haberles dicho más. Así que aprendamos a ser siervos y crecer en servicio, en amor por el Señor. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra viva, poderosa, por esta serie, Señor, que has puesto en nuestro corazón llevar para aprender a vivir en el poder de tu Santo Espíritu y guiados por Él, hacer tu voluntad para agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús, y como hoy nos dirigía Alfredo en oración, queremos vivir en asombro constante por ti. Asombrarnos de cómo tú eres el Señor de la iglesia y cómo has enviado tu Santo Espíritu para que la dirija en estos últimos tiempos, Padre. Ayúdanos a vivir así. Ayúdanos a tener un corazón sensible a la necesidad, Señor, y poder hablar oportunamente las cosas con sabiduría, Señor, en amor, con humildad. Aquellas cosas que no son correctas, que no están bien, con las personas indicadas, con el único deseo de que las cosas progresen de manera saludable en tu iglesia. Ayúdanos a guardar la unidad, el amor, Señor, este afecto, la vida espiritual entre todos nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser generosos y compartidos, a ser sensibles y poder identificar a aquellos que viven en necesidad. Levanta a hombres y mujeres, Señor, que tengan estas capacidades dadas por tu Espíritu Santo, Señor, que seamos personas dignas de respeto, de admiración, de elogio por lo que tú has formado en nuestro carácter, en nuestros corazones. Que nuestro testimonio sea firme, que sea probado, Señor, y que seamos un ejemplo en la iglesia, llenos, Señor, de tu Espíritu Santo para andar conforme a tu Espíritu y de esa manera no satisfacer los deseos y los caprichos de la carne. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser
como Esteban, con esta cualidad particular, hombres de fe, Padre Celestial. Te damos las gracias y también danos sabiduría para poder ser buenos administradores, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Bendigo en tu nombre, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y prepara nuestros corazones, Señor, para el día de mañana, que sea una reunión de las mujeres extraordinarias, un servicio glorioso, que uses la vida de Dania, Señor, conforme a tu poder, para que pueda ser de mucha bendición para todas las mujeres que van a llenar este lugar literalmente. Tu presencia estará aquí, el poder de tu Espíritu Santo estará aquí y veremos, Señor, salvación de las almas, fortaleza espiritual en tus hijas, liberación, sanidad, Señor. Y esta palabra que tú has puesto en ella, así es la palabra que el alma necesita. Y para este domingo, Samuel Adrián, Señor, que también sea una bendición grata, de fortaleza, de aliento, de ánimo, de vida para esta congregación del puerto. Están en tus manos y todos los que tú nos has llamado a asistir, Padre. En el nombre de Jesús, que cada uno de tus hijos pase una tarde preciosa en Cristo Jesús. Amén y amén.